Señor Jesús, te pedimos para que en este momento seas tú el que nos ilumine, que nos dé la capacidad de entender y de comprender la palabra de Dios. Señor, del cielo y de la tierra, santifique, conduce y gobierna nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos, las obras y las acciones. Señor Jesús, danos también la capacidad para hablar bien de ti. Espíritu Santo de Dios, tú que vives por los siglos. Amén. Amén. Ok. Entonces sería el capítulo 9. Se llama la bendición de Dios a Noé. Me dice, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndole, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes le di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Se llama la alianza de Dios con todos los seres vivientes. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos, además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. El arco iris, signo de la alianza. Dios añadió, este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza en la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales. Desde Noé, Abraham, los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir de estos tres hijos de Noé, se pobló la tierra. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña. Pero cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su carpa, completamente desnudo. Cam, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre.
Como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, el último de los nacidos. Y agregó, bendito sea el Señor, Dios de Sem, sea su esclavo, que Dios abra camino a Jafet para que habite entre los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años y entonces 950 años. Al cabo de ellos murió. Muy bien. Eh, Voy a repetir a una parte muy interesante. La alianza con Noé. Mención de fe de Noé, creer en Dios. ¿Sí? Entonces, la alianza con Noé es un orden a la vez cósmico, social, religioso, de la pluralidad de las naciones. Digamos cósmico porque de toda la humanidad esta alianza de Dios con Noé. Social porque tiene la sociedad, y religioso porque es un hecho de Noé con Dios. Ahí. Muy bien. Entonces, está diciendo que destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída, unánime en su perversidad. Esta gente estaba viviendo en mucho pecado, por eso pasó lo del diluvio. Quisiera hacer por sí misma la unidad de manera de Babel. Todo esto es a causa del pecado. Si ustedes se han dado cuenta, he citado a Hechos de los Apóstoles, he citado a Sabiduría, he citado también a Génesis y a Romanos. Parece ser que el pueblo, la ciudad, es decir, la humanidad, que no había la cuestión de pueblo, todavía no se había colocado, la humanidad como tal, había un politeísmo, es decir, había una idolatría de la nación y su jefe, había constantemente una vuelta al paganismo. Lógicamente la economía como economía todavía no estaba bien. Ahora paso a leerles qué es la alianza con Noé de un sacerdote, se llama el padre de Jesús. Y dice, busca al hombre su propio bien. El hombre busca su propio bien en lo que él cree que es la santificación personal, pisando y manipulando a los demás para conseguirlo. Así el corazón del hombre sin Dios, acompañado por el pecado original, crea lazos con su propio destino, la desigualdad entre él y su semejante, cuando Dios nos hizo a todos iguales, a su misma semejanza e imagen. Busca al hombre pecador, su atrio, para proclamarse Dios y tener a los demás por esclavos y ser él, disfrazadas, disfrazando intención, en un dictador a su causa, a tener todos los bienes y placeres del mundo a sus pies. Eso no dura, el placer no dura, no puede durar porque el hombre está en el mundo para servir al hombre. Cristo sirvió a la iglesia, a los que aman a Dios sobre todas las cosas. Los que no quieren amar y servir, estos son de otro país y viven en otra gracia, la de su propia imaginación irrealista. Porque la historia nos enseña que los dictadores siempre son traicionados, acaban vencidos por la ley común de una vida sana y santa para todos. El bien jamás pierde y puede, en, y puede ganar. Pero lo más importante es que el mal siempre va a ser destruido. Cuando digo que puede
perder el bien es que aparentemente puede perder, pero al final gana siempre el bien. Como en la primavera salen las flores, así siempre en los santos que habitan en la tierra y en el mundo, en todos los siglos. La alianza con el hombre, siempre que Dios hace alianza con él, con la persona que le ama, que lo santifica. En la armonía todo ha salido de Dios y hay consonancia de glorificar a su creador y a su hacedor. Pues el mundo vivir la tristeza del paganismo, pero siempre habrá santos para iluminar a los extraviados. Es el pacto de la alianza con Dios, con el hombre, su ayuda, que quiere servir por la calidad. De la misma manera, la alianza con Noé. Bueno, está bonita la reflexión de este sacerdote y nos dice que a pesar de todo, muchos aplauden a los dictadores, pero ellos van a ser vencidos por, lógicamente, por otros. Y me parece muy interesante. No sé qué más aporte puedan dar. Por ejemplo, en lo personal, el- la parte curiosa, por ejemplo, la alianza que hace Dios y con el hombre, ¿no? De que no los volvería a destruir por medio de un diluvio. eh, y, y, y el signo que él da, ¿no? El signo del arco iris. Eh, hay hay muchas historias, leyendas en torno al mito del arco iris, ¿no? El Bifrost en la cultura nórdica creo que es donde el puente por el que caminan los dioses y todo esto. Pero, por ejemplo, en el caso de la Biblia, del Antiguo Testamento menciona que nace a partir de esta alianza y que Dios dice, bueno, voy a dejar mi arco iris o mi arco como símbolo tanto para recordarle al hombre como a mí de que no lo voy a volver a destruir por medio de agua. Entonces, ahí en la actualidad obviamente dicen, no, pues es que eso, o sea, eso no es Dios, o sea, no es Dios el que hace, que funge el arco iris, porque ahora la ciencia, por medio de la ciencia, ya entendemos que lo que hay ahí existe refracción de la luz por medio de los cristales del agua y una cortina de partículas de agua se encarga de generar el arco iris, ¿no? Entonces, eso no es un milagro, no es nada extraordinario, sino tiene explicación científica, ¿no? La ciencia lo puede explicar. Entonces, siempre me llama mucho la atención esa guerra entre, entre lo que son los milagros de Dios, llamemos milagros de Dios, y lo que es la ciencia y cómo la ciencia quiere debatir que los milagros de Dios realmente no son milagros, sino tienen explicación científica. Entonces, por ejemplo, buscando una definición genérica de lo que es milagro, se puede definir como un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Y otra definición es suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Entonces, el milagro del arco iris era esta novedad de que era algo nuevo que había hecho Dios y que no tuvo explicación, porque realmente la explicación científica que se le da al arco iris se da, creo que bueno, sí es René Descartes quien la da y menciona que fue hasta el año 1637, ¿ok? Hasta el año 1637, René Descartes da una explicación de este fenómeno óptico, de cómo se forman los colores. Antes de 1637, el arco iris seguía siendo un milagro porque, aunque todos sabían que se formaba después de la lluvia, pues no se podía explicar a qué se debía que apareciera, ¿no? Que aparecía.
Entonces, este guerrear no de la ciencia, porque la ciencia realmente lo que busca es explicar los fenómenos, no es de la ciencia, de las personas que están detrás de la idea, de una idea de ateo. Dicen que Dios tiene que recurrir a hacer milagros que no tengan explicación. Los milagros no tienen explicación, no deben ser explicados, porque si son explicados ya no son milagros. Entonces yo no sé por qué ellos ponen la limitante de que Dios no puede utilizar su creación, ni puede utilizar las leyes, ni puede utilizar las cosas que Él implantó para realizar milagros. Pues. O sea, y en este caso dicen, no, el arco iris no lo puso Dios. El arco iris tiene explicación científica. Bueno, pero uno explica y entiende cómo funciona el efecto visual del arco iris, ¿ok? Se explica el cómo, pero no se explica el por qué se comporta de esa manera, porque bien otra cosa puede haber sido de otro color o simplemente al pasar la luz por el agua, pues no podría no haber pasado nada, ¿ok? Entonces, muchas personas dicen, no, el arco iris es una historia de fantasía, lo que marca el Génesis. Bueno, esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es que Dios utiliza las cosas naturales, perfectas y buenas que Él ya hizo para hacer las cosas que Él desea hacer. ¿Ok? En este caso dijo, bueno, ahí va mi símbolo o mi signo de este pacto que va a ser un arco iris. Así como ha utilizado al hombre de carne y hueso para dar su mensaje a otras personas. Entonces, el ser humano siempre quiere ridiculizar o minimizar a Dios. Dice, bueno, pero ¿por qué Dios usa medios naturales como las 10 plagas de Egipto, ¿no? Y todos los otros milagros que se narran para, para demostrar su poder y no utiliza otras cosas inexplicables o completamente mágicas y milagrosas? Y nuevamente caemos en esta parte, ¿no? O sea, el hombre necio negando a Dios, ¿ok? Y por eso a mí me llama mucho la atención lo que es esa parte del signo de la alianza entre Dios y el hombre de que ya no lo va a destruir con un diluvio, porque se me hace algo muy llamativo como a todo el ser humano le queremos buscar pies y cabeza para tirarle a Dios. Y en este caso, por eso se me hizo muy llamativo ese punto del arco iris, ¿verdad? En la parte personal, pues. A mí me suena mucho el contraste entre el Edén y el ahora, ¿no? Porque en los dos bendice Dios y dice, fructificad y multiplicados, ¿no? Tanto cuando Adán y Eva en el Edén los bendice y les dice eso, y a los animales. Pero aquí ya vemos una diferencia que es que el temor y el miedo, o sea, todo animal tendrá miedo y temor, y que además se podrán alimentar de todo lo que se mueve, cuando en el Edén, como que decimos, éramos vegetarianos o veganos, ahora ya somos carnívoros. Es como en este nuevo comenzar, ¿no? Fue como un empezar de cero, donde cambiaron ciertas cosas con respecto al principio. Ya, o sea, Noé es el primer hombre, pero ya no es el primer hombre, ¿no? O sea, estos. Es como que, como esto que hablábamos de que no se puede borrar se puede perdonar el pecado, pero no se pueden borrar sus consecuencias. Y también como acá queda muy clarito en esto de mandar la sangre de quien asesine, porque dice, porque el hombre es hecho a imagen de Dios, ¿no? Entonces, y acá no habla de hombre según sea su cultura, o de hombre según su raza, o de hombre según su partido político, sino que habla del hombre como en general. Y
y bueno, me parece que es como muy interesante cuando dice, ay, ¿cuáles son las razones para defender la vida? O lo que sea, creo que la más clara es esta, ¿no? La vida humana. Y bueno, también eso que decía José del arco, sí, yo tengo una historia antes de leer la Biblia y saber esto de que Dios nunca más destruiría el mundo por agua. Hubo una temporada de lluvias acá en mi país, hace algunos años ya, donde llovió muchísimo, 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 y no paró de llover, pero como una semana o más de una semana, llevábamos que llovía, y llovía, y llovía. Y un día me puse a pensar en el diluvio, digo, bueno, ya está, nos vamos de vuelta. Eh, y en verdad me preocupé mucho. Pero después, gracias a Dios, me enteré que no, que ya no hay más programado un diluvio. Y, y en cambio, por eso es que se habla de que la próxima destrucción será por fuego, ¿no? Y del fuego este que nunca se apagará y del fin del siglo que sería como así, como por fuego, y ya no por agua, y sería por este pacto, que es para toda la humanidad, ¿no? Porque dice, con ustedes y con sus descendientes, y además con los animales. Y también interesante esta parte, que parecería otro capítulo de la embriaguez de Noé, porque acá ya vemos cómo esto otra vez se divide la descendencia y, y ya van a estar estos que son los malditos, que justo hoy leía, porque en la parte que Jesús saca a los comerciantes del templo, hay algunas traducciones que en vez de comerciantes dicen Canaán. Y es como que significaría comerciantes también, a los cananitas. Y, y vemos que Jesús va a descender de Sem, ¿no? Y acá dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es decir, que aquí está poniendo a Canaán por siervos de estos otros dos, que vendrían a ser pueblos, ¿no? Porque es una maldición a futuro. No sé si pudiera, en esa parte de la maldición, ahí en el interlineal, checar el Génesis 9:22, por favor. Ok. La parte donde el deber, el verbo ver, ¿cómo lo traduce ahí? Oh, dice raíz, ok, verbo, ¿no? Aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger, especial, estimar, examinar, explorar, gozar, gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse, menospreciar. Si esa parte donde a mí este, o sea, la escena, la escena donde, bueno, desconocemos el motivo por el cual Noé se haya embriagado. No sé si de felicidad por haber sido los únicos que sobrevivieron o de depresión por haber sido los únicos que sobrevivieron. O sea, realmente no se habla mucho del texto,
pero se menciona que Noé maldice a Cam, ¿no? Debido a que lo vio. Pero ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo que Cam haya visto a su padre desnudo? O sea, ¿qué cosa Perdón, mala es? José, creo que Noé se embriaga porque no conocían el vino. No conocían, no, viste que dice, fue el primero en plantar una viña. Entonces, si fue el Sí, primero en plantar... y tampoco es como que Dios le dijo, oye, no vayas a beber, ¿o no? No es como que en ese tiempo haya estado escrita la ley de que es incorrecto embriagarse, ¿no? A lo mejor por Claro, desconocimiento y todas esas cosas, pero aún así digamos que por así decirlo, vamos estrictamente o legalmente hablando, pues no estaba cometiendo pecado porque no estaba violando ningún principio. Pero lo que me llama la atención es la maldición que le hace Noé a Cam, ¿ok? Por qué fue incorrecto o por qué Noé consideró incorrecto lo que Cam hizo, al grado de... porque, porque fue una burla, porque él vio la desnudez de su padre y es como cuando vos ves a alguien, suponete un borracho que está haciendo algo y en vez de ir a ayudarlo, vas y llamas a más gente para que lo vea y se rían, ¿entendés? sí, sí, sí. Y esa parte es donde dice cómo la maldición que arroja Noé sobre Cam y sobre su descendencia, sobre Canaán, ¿no? Y cómo se cumple, porque pues resulta que los descendientes de Sem y Jafet, pues terminaron siendo el pueblo de Israel y cómo ellos pues prácticamente sometieron y guerrearon contra los descendientes de Cam y cómo se cumple esa maldición de Dios. En este caso, esta maldición de Noé, más bien sobre Cam. Y es ahí donde yo me pregunto esa parte de ustedes, ¿cómo pueden ustedes explicar la parte de un cumplimiento de una profecía en el futuro? ¿Cómo cómo se puede liar algo en lo que no afecte la libertad del hombre, pues? O sea, en que el hombre no se vea coartado por una profecía hecha. Y lo que pasa que yo creo que las profecías, como hablábamos hoy antes de empezar, vienen siempre de mano de una exhortación, ¿no? Como en el Apocalipsis, a las iglesias, primero es un llamado a que pase algo, y que el resto es como una consecuencia de no seguir el llamado, pero que no es una consecuencia porque como vos no me hiciste caso, entonces te va a pasar esto, sino una consecuencia del tipo causa y efecto. Vos, o sea, yo te advierto de que vos estás obrando según la causa que tendrá tal efecto, ¿no? En este caso, en realidad, es una maldición. Y acá yo lo veo por esto de los padres e hijos, porque Canaán, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces, como que Noé acá no está maldiciendo a Cam, ¿no? Está maldiciendo a Canaán. Esto tendríamos que estudiarlo más, a lo mejor, pero es como, creo que está relacionado un poco mucho lo de lo humano, en el sentido de que, bueno, voy a hacer que te duela, como un sentido más de venganza, ¿no? Pero a la vez también hay esta cierta relación que se ve del pecado, cómo se multiplica hacia los hijos. Eh, por ejemplo, eso lo veíamos en el hijo de Caín. Caín mató a un hombre y fue perdonado 7 veces 7. Ya el descendiente de Caín decía que él iba a matar a 2 y iba a ser perdonado 70 veces 7. Es como que el pecado engendra una bola de nieve que va en aumento.
Y a lo mejor esto lo tenían más claro en esos días y ya, si su padre había hecho eso, su hijo haría mucho más, que es algo de lo que vemos también en los reyes de Israel. Y bueno, si uno se pierde un poquito, el padre se pierde un poquito, el hijo se va a perder el doble. Y creo que si Cam estaba demostrando en ese acto de lo que de lo que era hecho, o sea, de lo que era hecho él mismo, y como que se le estaba viendo la pluma, que a lo mejor se podría deducir que su hijo sería igual. Y por eso, por no haber respetado a su padre, porque ¿cuál es uno de los mandamientos más importantes? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y que además es el primer mandamiento con promesa. Es decir, a Cam no haber honrado a su padre y a su padre, en este caso a Noé, como que esa promesa que da el cumplimiento de ese mandamiento queda anulada. Entonces yo lo veo un poco por ese lado, o sea, como que entrevero mucho todo porque en realidad es una maldición que se cumple, pero porque el hijo sigue al padre. Es decir, y como lo que veíamos del pecado en Caín, el pecado siempre, o sea, produce un efecto más fuerte en las generaciones futuras. Creo que va por ese lado. Sí, de hecho, estoy de acuerdo con esa, no, con esa explicación o con esa manera de entenderlo por la parte, como bien mencionas, la ley de causa y efecto. O sea, Dios dejó eso puesto en la humanidad, esta ley, para que rijan las cosas. Por ejemplo, como bien mencionas, un padre que no es alcohólico, pero pues se avienta sus cervezas en la mesa sin considerarlo es malo, y él le dice a su hijo, no hijo, esto no tiene nada de malo, no es pecado, no tiene nada de malo. Pues lo muy lógico, si el hijo dice, bueno, no tiene malo, pero ya el hijo en lugar de tomarse 6, se va a tomar 12 o un cartón, y así en lo sucesivo, ¿no? Es como es causa y efecto, hasta que uno de sus descendientes, de sus hijos, no razona y dice, oye, pero es que ya el alcoholismo afectó a mi familia, afectó a mamá, afectó a papá, afectó a mis hermanos. Entonces yo, o sea, para mí el alcoholismo no es opción, simplemente no lo voy a tolerar ya en mi casa, en mi persona, en mi familia, ya con mi esposa y mis hijos. Y hasta ahí nuevamente, al haber ese cambio de escenarios, es donde hay un resultado diferente, porque de lo contrario, si no se cambia el inicio, pues los resultados van a ser los mismos. Entonces, yo de esa manera también explico esa manera en la que Dios tiene la capacidad de hacer profecía y mirar en el futuro. ¿Ok? Tengo esa manera de cómo Dios mira en el futuro, donde Dios no necesita como de, bueno, voy a meter mi cabeza en la línea de tiempo del hombre para ver qué va a pasar pasado mañana o en 500 años o en 1000 años, ¿no? Sino que Él ya por su omnisciencia es capaz de determinar las cosas como son y cómo serán, pues. Eh, esta manera de, así como el ser humano, nosotros en nuestra cabeza, por ejemplo, Diego y Nacila, imaginamos decir, bueno, yo mañana me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a cepillar los dientes, me voy a poner mi ropa y me voy a ir a mi trabajo, ¿ok? Eso nosotros ya lo vivimos en nuestra cabeza porque ya sabemos las cosas cómo van a ser mañana, porque esos son nuestros planes. Debido a que el ser humano es imperfecto y no nos corresponde a nosotros guiar nuestros pasos, pues cabe la posibilidad de que a lo mejor nos caiga un rayo hoy en la noche o nos torzamos el pie y ya mañana no se cumplen nuestros planes y nuestros deseos, ¿no? Pero en el caso de Dios no es así. Dios no hay nada que lo impida que las cosas sean como Él las dice o las plantea. Entonces, cuando Dios dice, el ser humano tiene que obrar de esta manera para alcanzar su perfección, el ser humano está obligado a actuar de esa manera para hacerlo.
Pero el ser humano dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Ocurre ahí entra en vigor lo que es la ley causa y efecto, ¿no? Si haces lo correcto, pues los resultados serán esto, y si haces lo incorrecto, los resultados serán esto. Entonces, de esa manera, yo también estoy de acuerdo, o sea, estamos sujetos a la causa y efecto, y el caso es, por ejemplo, lo que estamos estudiando ahorita en el Génesis, ¿no? Sobre el diluvio. Lo que pasó cuando el ser humano se desvió de Dios, y lo que acarrió como consecuencia de la perversión en la que se vivió, y que Dios tuvo que restablecer su creación con el diluvio, e iniciar de cero con una nueva familia. Y no, nuevamente entrega la libertad al hombre de elección, y lo primero que hace el hombre, en este caso Cam, ya siendo libre, pues fue hasta cierto punto no tenerle consideración a su padre, ¿no? Y de ahí se acarrea una maldición que pues se cumplió realmente con el paso del tiempo, se cumplió y se sigue cumpliendo hasta nuestra fecha. Sí, igual yo creo que, José, que tenemos que analizar un poco mejor, tipo, qué tan maldito es Canaán, porque dice, maldito sea Canaán, pero lo condena a ser siervo de su hermano, y su hermano es bendito. Entonces, si su hermano es como la mitad de lo que sabemos que fue Abraham, por ejemplo, en realidad sería una bendición ser su siervo. O sea, no veo la tal maldición, digo. Qué tan terrible puede ser el siervo de alguien que es bendito por Dios. Entonces, por ejemplo, la tierra que conquistó el pueblo de Israel después del éxodo, pues fue la tierra de los cananeos. O sea, y ellos Dios les estipuló que diera a esos pueblos por entero a la destrucción para poder utilizar su tierra. Entonces, como que sí fue algo fuerte la maldición, ¿no? claro, pero eso fue porque se torcieron, y incluso más adelante mandan, no sé si es específicamente contra los cananeos, pero ciertos pueblos destruirlos absolutamente, porque están totalmente depravados y perdidos, y lo único que van a hacer va a ser replicar esa depravación si queda uno solo, como, no sé, como una especie de virus. Entonces, veo que eso sí, o sea, si lo vemos a la luz de lo que pasa después, sí se puede decir, bueno, pero Canaán no se deprava por la maldición, sino porque algo había en su naturaleza que lo llevaba a degenerar, ¿no? Adorar a Canaán es la tierra de Moloch, si no me equivoco, de Baal. Entonces, como que hacían muchas abominaciones, muy paganos, muy apartados de Dios. Y no creo que sea por esta maldición en sí, sino estaríamos cayendo un poco en lo de la predestinación, ¿no? Me parece que si Canaán degenera es por algo que hay en su naturaleza, o no sé qué sea, pero una cierta semilla de maldad que ya se veía en lo que hizo Cam, el padre de Canaán. Sí, la degeneración de la descendencia de Cam o de Canaán se puede atribuir a muchas cosas. De hecho, la evidencia está, por ejemplo, en el caso de la nación o de la humanidad que existía antes del diluvio, pues solamente salvaron 8 personas. De la gente que salió y que fue liberada de Egipto a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb, o sea, de un pueblo enorme que salió de, de Egipto. Solamente 2 personas vieron las plagas, salieron de Egipto, vivieron el éxodo y sobrevivieron al éxodo y entraron a la tierra prometida. 2 personas de todo un pueblo enorme, ¿no? Porque toda la otra gente que entró pues eran completamente nuevos, eran hijos de los que salieron. Entonces, esto nos habla más que nada sobre el corazón del hombre. En lo personal así lo veo. Que nosotros al final de cuentas
sí existe la predestinación en cuanto a personas que ya están por su manera de vivir y su corazón necio, o nuestro corazón necio, porque también me cuento, no es como que me cuente como salvo, sino que estoy en esa búsqueda y en ese deseo sincero de alcanzar la salvación y una relación sincera con Dios, de que toda aquella persona que no cambia su corazón está destinada a la destrucción, incluso diciéndose de labios que pertenece al pueblo de Dios, ¿no? Como el caso de estas personas que salieron del Éxodo, y que la realidad lamentablemente es otra, o sea, aunque sea un pueblo enorme, realmente son muy poquitas personas, ¿no? Entonces, de esa manera sí estoy de acuerdo, como platicamos en la ocasión anterior, sí existe la predestinación en cuanto a la ley de causa y efecto. Aquellas personas que se mantengan y sean, pues van a estar predestinadas a ser salvas. Aquellas personas que se pierden en el camino, pues su destino es la muerte, pues. Entonces, en el caso de Canaán, pues es lo mismo prácticamente que le pasó a Israel. Por medio de Israel, dijo Jehová a Abraham, se bendecirán todas las naciones. ¿Ok? ¿Qué implicó esto? Que prácticamente Israel tuvo que rechazar al Mesías para que por medio de ese rechazo la salvación se expandiera a todas las otras naciones, pues, incluyendo también al pueblo de Israel, pero únicamente que acepten la enseñanza y el camino que es el Cristo, pues. Entonces, de esa manera entiendo yo esa parte sobre, sobre el futuro y la predestinación, ¿verdad? Sí, como que todo el que se tira de un 10º piso está predestinado a morir. O sea, algo así. Exactamente, exactamente. Sí, Por eso otra de... parte, Perdón, Diego. ok. Por otra parte, se bendice de nuevo al hombre y se le consagra rey de la creación, como en los orígenes. Pero ya se trata de un reino pacífico. La nueva era conocerá lucha de los animales con el hombre y los hombres entre sí. La paz volverá a florecer en los últimos tiempos. Eso nos va a decir el profeta Isaías. Es decir, la paz verdadera del Edén o del paraíso va a volver nuevamente en la parucía, en la segunda venida de Jesucristo. Pero mientras tanto, va a haber mucha violencia. Me llama la atención el versículo del capítulo 9, versículo 6. A ver si lo puede pasar en la pantalla. Para mirar sobre todo algunas palabras. Versículo 6 o verso 6. Toda sangre pertenece a Dios, pero de manera eminente. La sangre del hombre hecho a imagen de Dios. Él mismo la justicia, el Estado. Ok, vamos a mirar la palabra sangre. Sangre de. Ok. Como lo que cuando se derrama causa muerte, el hombre o animal. Analogía, jugo de uva, derramamiento de sangre. Sí. Toda la analogía bíblica, en una ocasión hablando con un judío, me decía, usted como católico habla de la sangre de Cristo y en la misa está el vino de uva, porque significaba sencillamente para el pueblo de Israel derramar sangre significaba vino de uva. Pues ellos ya llamaban vino de uva, pero sabemos que si había un viñedo debería ser de uva. Ahora bien, cuando nosotros miramos esto interesante, vamos a mirar la obediencia de la ley, o lógicamente de la ley natural, porque la ley mosaica todavía no había llegado. Por otra parte, hay un conjunto formado de la noticia y hay
y hay una generación muy marcada. Pero me llama la atención una cosa que parece lo siguiente, por ejemplo, probablemente tradicionalmente pienso que las bendiciones y las maldiciones de los patriarcas son palabras eficaces y dirigidas a una persona y que afectan a todo un linaje. Entonces, sí afectan a todo el linaje, pero es sobre todo a una persona, a la raza. Pero también, por otra parte, muchos padres han visto el anuncio de la entrada también de los gentiles a la comunidad cristiana, surgida por los hebreos. El cuadro de las generaciones son agrupados entre todo lo que es Asia Menor, el Mediterráneo y todos estos sitios. Cuando hablamos de lo que es la tradición sacerdotal, vamos a mirar cómo incorpora todas las tradiciones. Yo llamo tradiciones, no textos, porque cuando se habla de textos es el problema de la alta crítica textual. Estas tradiciones que propiamente la tenían los judíos van a tener un tronco común. ¿Y cuál es el tronco común? Es decir, que Dios es favorable a que el hombre se salve. Como me gusta decir, la palabra de Dios es el libro que cuenta la salvación del hombre. Por otra parte, vemos cómo más adelante Mesopotamia se mete con el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que son parte y descendencia de todas estas personas. Pero es interesante cómo más adelante, cuando encontramos, por ejemplo, otro versículo, vamos a mirarlo ahí, versículo 17 o verso 17, para que colabore con la... Perdón, el versículo 17. Sí, versículo 17, sí, del 9. Muy bien. Dios pues dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vamos a la expresión carne, a ver cómo los judíos la marcaban. Muy bien, cuerpo, persona, partes, listo, carne, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria, pariente, ser viviente. Está hablando de la parte más humana y de la parte que como que nos hace pecar. Precisamente ahí en el... Ok, alegren nuevas, buenas nuevas, mensajero, predicar, publicar, basar. Y, y cuando uno ve que es, por ejemplo, lo más humano que tenemos, es propio de la desobediencia, igual que todos pecamos porque cometemos el mismo pecado de nuestros padres, Adán y Eva, y vuelve el hombre a pecar, y por eso está la salvación. Ok, hasta ahí es mi intervención. Ok, igual otra intervención personal igual. Por ejemplo, en la parte en el Evangelio de Lucas se habla que es Sem el hijo de Noé, del cual fue elegido como ancestro de Jesucristo, ¿no? Y cómo él fue elegido para ser considerado digno de ser una de la línea sucesoria hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, leyendo en lo personal lo que es el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículos 19 en adelante, dice de esta manera, Romanos 8, 19 en adelante, dice, pues la ansiosa espera de la creación desea vívidamente o desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Dice, la creación espera, perdón, la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, dice, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Dice, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Dice, porque nuestra salvación es en esperanza y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Dice, pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Entonces, esa parte me recuerda mucho a lo que acabamos de leer en el Génesis, donde menciona cómo, pues antes el ser humano era vegano, ¿no? Era vegetariano. Y la creación entera, o sea, los animales y todo absolutamente cuando era parte de la creación, podría vivir en una concordia con el hombre. Había una relación, bueno, lo que no era el Génesis, había una relación buena entre la creación, entre el reino animal y el hombre. Y como Dios dijo, no, bueno, a partir de ahora pueden comer de los animales, pero en compensación de eso, que ustedes pueden cazar los animales para comer, pues bueno, voy a dejar voy a dotar a los animales con el temor al hombre para que huya por su vida y se escondan, porque si no, si siguen teniendo esa relación de cordialidad, pues prácticamente van a acabar con todo, pues. Entonces, esta parte donde dice el libro de Romanos, dice que la creación fue sometida a vanidad, dice, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, ahí se nos muestra esa, en lo personal lo veo, como Dios a la par que da una sentencia, da una esperanza. No es un Dios como normalmente se le plantea, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios completamente colérico, irreflexivo, vengativo y destructor, mientras que el del Nuevo Testamento pues prácticamente es un Dios de amor y paz para todos, ¿no? Sino se ve claramente que Dios sujeta las cosas a una esperanza, menciona Pablo en el libro a los romanos, en la carta a los romanos. Y la intención de todo esto, dice el versículo 19, dice, para la espera de la revelación de los hijos de Dios. En este caso, tan pronto sobreviven al diluvio, Noé cae en la embriaguez. Hay quienes defienden que pues, se debe realmente a que no conocía los resultados. A lo mejor sí, a lo mejor no, eso es irrelevante, pero la reacción de Cam, ¿no? Como un hijo decide por voluntad propia el decir, bueno, no tiene nada de malo burlarme de mi padre y decirle a mis hermanos que también vean, pero como la reacción de su hermano fue toda la contraria, el decir, no, no nos vamos a burlar de nuestro padre, sino al contrario, vamos a ayudarlo. Y ahí ese tipo de cosas son las que hacen la revelación de cuáles son los hijos de Dios o cuáles son las personas que van a estar destinadas y elegidas para salvación y cuáles para destrucción. Entonces,
De esa manera a mí me ayuda el estudio minucioso del Génesis a compararlo con el Nuevo Testamento y cómo existe realmente una unión en lo que es el hilo argumental de la Biblia. Pues ahí existe una continuidad, más bien una continuidad. Sí, y así es que se establece el canon, que veo que es una cuestión que está muy de moda hoy en día de preguntarse sobre el canon, creo que lo estuvimos hablando. El canon se establece con la ley de Moisés. Ese es como, vamos a decir, la palabra así, la ley. Luego vienen los profetas, que se los anexa a la ley, puestos son profecías cumplidas y que cuentan la historia que vivió el pueblo, ¿no? Y no contradicen lo que dice la ley y acercan a Dios, porque esas son todas reglas que hay que ir cumpliendo, ¿no? ¿Por qué a veces se deja un libro de lado? Pues o porque contradice lo que dicen la ley en algún punto, o, o porque no es correcto lo que se dice en cuanto a la historia. Por ejemplo, está el libro de Esther porque Esther efectivamente fue reina. No digo para la historia oficial, sino para los hebreos que hicieron el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Y además, porque además de Esther ser reina y todo eso, habla de la historia de salvación del pueblo y acerca a Dios y no contradice lo anterior. En esto hablando de la línea, ¿no? Por eso es tan importante leer todo. Cuando Jesús hablaba de escudriñar las escrituras y todo eso, se refería al Antiguo Testamento. No es que no haya que estudiar el Nuevo Testamento, sino cómo vamos a conocer a Jesús. Pero sí, como que en un cierto punto se ve que hubo una división y hay gente que cree que solo el Nuevo Testamento es el que vale, pero no. Por ejemplo, hoy está de moda esta palabra, la paterología, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, para los que digan que no existe una teología sobre el Padre, todo el Antiguo Testamento es una teología que trata sobre el Padre y que nos ayuda a entender luego al Hijo, que nos lleva hasta el Hijo. Toda la cultura hebrea se basa en el Padre. Nosotros nos basamos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya eso es otra historia, pero sí, es como decís vos, José, no hay dos dioses. Dios es uno. Y esto me lleva a pensar en otra de las tantas cosas que dicen que son contradicciones en la Biblia, ¿no? Como dicen, como Jesús dice, a Dios nunca nadie lo vio, ¿no? Pero después en Génesis podemos ir encontrando historias, por ejemplo, que Jehová se presenta a Dios, o él mismo dice que lo ha visto. Bueno, si creemos ahí nos tenemos que preguntar, ¿quién es Dios? ¿No? Dios son tres personas. No vemos en toda la Biblia que alguien haya visto a esas tres personas juntas. O vemos al Hijo, o vimos al Espíritu, o el Padre. Y es importante, sí, como decían, seguir esa línea para ir entendiendo y no dejarse confundir, porque lo bueno que tienen los falsos maestros es que ellos sí no leen, y entonces si nosotros leemos, podemos estar alerta cuando alguien se presente como sabio y en realidad no haya leído. Exactamente. A veces uno puede pecar porque olvida las alianzas. El pueblo de Israel daba a olvidar la alianza. La alianza con Noé es una alianza con el hombre particularmente. El decir
Dios, que es papá, ama a sus hijos y de esa forma hace lo posible para que ellos estén bien. Precisamente los estudiosos de las Sagradas Escrituras, cuando Jesús se refería como padre, si se refería a un padre particular, es decir, como mi padre, se ponían bravos. Pero si hablaba de que era el padre de todos, pues no. Entonces he visto que sí había una visión de los judíos mostrando a Dios como padre. Y además los judíos veían dos naturalezas de de Dios. Entonces, cuando viene el Hijo, entonces ya son las tres. Pero a la casualidad que muchos judíos también creían en una Trinidad, sino que no eran capaces de decir cuál sería la tercera persona. El problema es mm, no leer el contexto en el cual fue escrita la Biblia. Es decir, leer lo que dice la Biblia y en qué contexto estaba, para no creer a estas, porque a veces queremos que otro nos explique lo que dicen las escrituras y no queremos ir por nuestra cuenta a mirar. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener cada uno en su casa una sagrada escritura y poder leer, cosa que muchos no pudieron hacer porque varía mucho hacer un libro. Entonces, la alianza, a mí me parece importante esta alianza. La última alianza es la de Jesucristo, es decir, la sangre del Cordero Inmolado, que sería Jesús. ¿Y en dónde lo vemos? Lo vemos principalmente en Juan Bautista cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una expresión propia después antes de recibir la comunión un católico, se cita esa parte del Evangelio. Es decir, la Eucaristía es parte del Evangelio en oración. Y la alianza, también hay oraciones propias de la Santa Misa que hablan de la alianza y hablan de la alianza con Noé, recordando la alianza y recordando el arco que es muy hermoso, que tristemente al ser una forma, un signo de la salvación, por decirlo de alguna manera, nos lo hemos dejado robar por los progresistas para hacer otras cuestiones, porque es un signo de Dios. Y estos signos que son visibles, que cuando llueve o cuando va a llover duro o llueve suave, vemos esto tan hermoso, que uno se puede admirar de la creación de Dios por este arco. Y también lo podemos ver hasta reflejado en el suelo. Es algo interesante. Yo creo que esto es muy interesante porque vemos que Dios cumple las promesas. Eso es lo primero. No leer la Biblia textualmente, ¿cierto? Es dejar y decir que Dios no cumple las promesas. En el ámbito cristiano, en el ámbito judío y hasta también en el ámbito de los musulmanes, creen en lo literal del texto. Sí, se ve la profundidad de estas tres religiones, pero se nos olvida a veces por estar creyendo novedades, las novedades de mucha gente. Y creo que es olvidar la alianza, desde mi punto de vista. Si se olvida de la alianza de Dios con el hombre, pues olvidamos absolutamente todo.
Sí, la verdad que sí, el pacto con Noé, la alianza con Noé es una alianza de Dios con la humanidad, con el mundo entero. Bueno, no sé si quieren decir algo más. Pues yo nada más un último aporte en esa parte, para ser un poquito justos también. O en la parte donde menciona el libro de Romanos, que es el que venía leyendo para que los que nos escuchan, ¿verdad? Y dicen, no, lo que pasa es que ellos también leen la Biblia a su conveniencia y la interpretan a su conveniencia. En ese mismo libro, en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 26 en adelante dice, y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas Perdón, interviene José, ¿qué capítulo y qué versículo? el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Ahí lo comparto. Ok. Menciona, sigo leyendo, dice, bueno, vuelvo a leer el 26, dice, y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones, o sea, Dios, conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión es a favor de de los santos, es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, que es aquí el texto que utilizan, ¿no? Para defenderlo de la predestinación de una persona para salvación para destrucción, dice, pues a los no, a reproducir la imagen de su hijo, dice, a reproducir la imagen de su hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, ya para no seguir leyendo más adelante, pero se centra en este pasaje donde dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Ok, vi como dice aquí, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Ok, él designó. Dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros, el cristiano verdadero, o el cristiano, decimos que seguimos a Cristo, ¿ok? ¿No? Somos seguidores de Cristo. Bueno, entonces significa que esto que estamos leyendo aquí significa que todas las personas que nacieron antes de Cristo están destinadas a destrucción porque no tuvieron ellos cómo llegar a conocer al Cristo a la imagen de él. O sea, prácticamente si leemos esto de manera literal, estamos condenando a todas estas personas, a Abraham, a Isaac, a Abel, a Noé, a todas estas personas que la Biblia se habla, ¿no? Incluso se menciona de Enoc que hasta fue tomado, ¿no? Y llevado al cielo, pues. ¿Qué significa esto o cómo podemos nosotros entender lo que
lo que nos está dando a leer Pablo en la carta a los romanos. Dios dice que condiciona, dice, a todos aquellos que reproduzcan la imagen de su hijo, ¿ok? Para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesucristo fue el primero. Mirá lo que dicen conocer. Ajá. Conocer, saber absolutamente en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, como sigue, con otros no claramente expresados de este modo. Notar, reconocer, saber, sentir, es decir, a los que antes conoció, a los que antes notó, a los que antes reconoció, a los que antes sintió, a los que antes tuvo, a los que antes entendió, a los que antes informó, a los que antes llegaron al conocimiento. O sea, podríamos entender también que dice a los que antes informó, ¿o no? Exactamente. Y vamos a este hecho. O sea, Jesucristo, ¿verdad? Para que yo estoy de acuerdo cómo la Iglesia Católica explica en su credo lo que es la Trinidad. Por ejemplo, Jesucristo o el Cristo existe del Padre desde el principio, ¿ok? Desde el principio. Pablo no está diciendo aquel y dice, bueno, todos aquellos que sean como el Cristo, como el primogénito entre muchos hermanos, por ejemplo, como Cristo que fue obediente a Dios, ¿ok? Que incluso hasta cuando vino a la tierra, Jesucristo ahí demostró obediencia al Padre. Primero en venir a la tierra y después en permanecer firme ante las pruebas y de ahí posteriormente incluso hasta la muerte, ¿ok? Entonces ahí se nos muestra que Jesucristo fue obediente y ha sido obediente desde el inicio. Entonces dice Pablo, aquellos que sean como el Hijo, o sea, aquellos que sean como el Hijo, dice, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Es decir, podemos decir que Noé fue obediente como el Cristo, ¿ok? Abel fue obediente como el Cristo. Abraham fue obediente como el Cristo, aunque ellos no hayan conocido al Cristo. Y el detalle es que el Hijo o Cristo antecede a todos ellos porque pues el Cristo ha estado desde el inicio con el Padre, ¿ok? Entonces en ese sentido el Hijo ha sido obediente al Padre desde el inicio. Hay quienes defienden creación o esencia o etc. entre lo que es Trinidad y estas explicaciones, ¿no? Pero bueno, aquí dice Pablo, todos aquellos que sean capaces de reproducir la imagen del Hijo serán considerados también como ya predestinados. Entonces donde dice, pues a los que de antemano conoció, es decir, a todas estas personas que Dios sabiendo que podían llegar a tener la imagen de Cristo, pues ya los predestinó a salvación. ¿Ok? Entonces, y esto leyéndolo de manera literal, como dice aquí la escritura. Pero pues bueno, de aquí se puede partir también como menciona el apóstol Pedro, creo que en segunda de Pedro, donde menciona de cómo muchas personas han utilizado la sabiduría que le fue dada a Pablo para torcerla, dice Pedro, para torcerla, pues. Entonces, lo que es la predestinación, o como menciona la doctrina, ¿no? La doble predestinación, o sea, no es tal cual, o sea, realmente es tomar las palabras de Pablo y torcerlas, ¿ok? Cuando Pablo aquí está menciona a la idea de que Dios, perdón, el Padre ha dado indicaciones al Hijo y el Hijo ha sido obediente al Padre desde el inicio y no ha sido obediente al grado de bajar a la tierra, al grado de sacrificarse por nosotros, al grado de permanecer obediente y regresar él y estar nuevamente en sujeción al Padre. Pues. Entonces dice Dios, todos aquellos que sean como este hijo mío, como mi hijo, como el primogénito, de todos ustedes los que sigan su ejemplo, pues bueno, están predestinados a salvación. Entonces dicen ellos, oye, dicen estas personas, bueno, pero
Entonces el ser humano hace mérito. Sí, el ser humano hace mérito, pero nosotros somos imperfectos y es aquí donde tenemos el ejemplo y las palabras de Pablo en el versículo 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Es decir, nosotros en nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento, pues somos ignorantes en qué pedir, ¿no? No sabemos porque todavía vivimos en ignorancia. Dice, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, nosotros cuando empezamos a orar a Dios y a pedir al Padre de manera sincera, aún en nuestra ignorancia, entonces Dios dice, Dios manda a su Espíritu y el Espíritu nos mira y dice, ¿sabes qué? Padre, este ser humano lo que quiere decirte es esto, su preocupación es esta, él realmente quiere estar contigo y quiere estar en unión contigo, pero él todavía no tiene la capacidad de entenderte. Entonces, por favor, mira lo que él quiere ser también una primicia, también quiere ser un hijo tuyo y quiere ser también un seguidor de tu hijo y seguir el ejemplo de tu hijo. Pero pues repito, en la idea de defender doctrinas falsas como esto de la doble, la predestinación doble, pues se cumple lo que dice el apóstol Pedro, que es que utilizan las palabras de Pablo y la sabiduría de Pablo para torcerla a su propio beneficio, pues, y vender esta falsa enseñanza de que ya todos estamos condenados a destrucción y otros a salvación, pues. Y mayormente los que predican esto, pues se autoperciben como personas ya salvadas, ¿no? Porque jamás te van a decir que ellos no están salvos. Si ellos te van a decir que ellos ya están salvos, pues. Bien, no sé si alguien tenga que decir otra cosa o hacemos la oración. Estoy de acuerdo con José. Bueno, sí, hagamos la oración. Muchas gracias, chicos. Buenas Ok, noches, buenas noches. Adelante. para finalizar lo que estaban diciendo es no a la predestinación doble y se acerca a la predestinación sencilla en términos fáciles para entender. Muy bien, aquí me llego todopoderoso y eterno Dios al sacramento de vuestro unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Soy enfermo y me voy al médico de la vida que es Dios, como muchacho a la fuente de las misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego pues a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguera, mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta comprensión y devoción, con tanta fe y tal pureza, con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi alma. Dame, Señor, que reciba yo no solo el sacramento del sacratísimo cuerpo y la sangre y la virtud. Señor Jesús, ayude también a que nos regale el Espíritu Santo de Dios, este Espíritu Santo de Dios que hemos recibido con tu palabra. Y con esta palabra merezcamos entender y descubrir el velo de la mentira de tantos que ayudan a perder. Creador inefable de tesoros de la sabiduría, que has formado la jerarquía de los ángeles, que has colocado el cielo y las partes del universo con la suma elegancia. Amén. Amén. Hermosa esa oración de Santo Tomás de Aquino. Muy hermosa, sí. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Buenas noches, hermano. Buenas Muy noches. buenas noches. Claro que sí. Chao, chao.